Pedro Infante dio 2 pasos más allá de la marca en el suelo y levantó la mano, interrumpiendo a la orquesta en medio del acorde. El gesto cayó sobre el escenario como una navaja. No estaba en el guión, ni en lo acordado con el director, ni en el contrato que todos juraban respetar como escritura sagrada. El público se tragó el murmullo. Los músicos se miraron entre sí, y detrás del telón, donde las pequeñas decisiones a veces definen grandes destinos, alguien se rió demasiado fuerte. El error tenía nombre. Antonio Aguilar, joven, recién llegado, todavía con ese brillo de humildad que la Ciudad de México intentaba borrar en todos los que se atrevían a creer en sí mismos. La Deisha pasó ante él como un caballo asustadizo, y Antonio se quedó allí, en el centro del escenario, con la guitarra colgando como un objeto extraño, los ojos muy abiertos, como si la nota perdida le hubiera arrancado un pedazo del alma. La banda intentó mantener el ritmo, pero el compás se rompió por dentro. Los violines dudaron. La percusión buscó un camino que no existía. El maestro de ceremonias carraspeó como quien reza por un milagro rápido. Y la risa, esa risa que nace donde el talento aún no tiene derecho a equivocarse, se extendió entre bastidores con el veneno de una pequeña serpiente, de esas que matan lentamente. Pedro no miró al público, lo miró a él. Había muchos tipos de errores en el mundo artístico. El error por arrogancia, el error por descuido, el error por rivalidad. Pero ese no. Eso era miedo. Miedo de verdad. Miedo a fallar ante los hombres adecuados en el momento equivocado. Miedo a ser devorado por un tropiezo que se convierte en condena en un ambiente donde las oportunidades no vuelven, solo se oscurecen. Pedro respiró hondo. El maestro, ya desconcertado, levantó la batuta para retomar la música. Pedro hizo lo contrario. Abrió un espacio. Dio 3 pasos lentos hacia el micrófono de apoyo, como quien camina hacia una llama que necesita proteger. Y atacó un verso antiguo. Un verso fuera del programa. Un verso que nadie esperaba. Su voz salió sin prisa, densa, segura, aterciopelada como el canto de madrugada en las cantinas de Culiacán. La melodía no pertenecía a ese número, ni a ese escenario moderno, ni a ese público engominado. Pertenecía a la calle, al hombre común, a la música que salva. Los músicos se adaptaron en segundos. Cuando Pedro cantaba, era así. Todos entendían que la música ganaba una nueva ley. El maestro bajó la batuta, consciente de que el liderazgo había cambiado de manos. Pedro no volvió la cara. Siguió de lado, ofreciendo espacio, abriendo camino como quien sostiene la puerta para que alguien atraviese una tormenta. «Entra conmigo», murmuró sin pronunciar la R. El susurro fue casi un soplo, pero Antonio lo oyó. No por las palabras, sino por el gesto. El joven respiró con demasiada fuerza, casi jadeando. El primer acorde de la guitarra salió insuficiente, pero suficiente. El segundo llegó tímidamente. El tercero, completo. Antonio encontró el tono como quien reencuentra el camino en un terreno oscuro, y entró en la música. No perfecto, pero presente, con el valor suficiente para continuar. Las risas entre bastidores cesaron. El público, que en cuestión de segundos podría haberse convertido en un juez severo, relajó el cuerpo en un solo movimiento, como quien retoma el hilo de una historia interrumpida. Una pareja en la primera fila intercambió una mirada cómplice, de esas que dicen, vimos a un hombre caer y a otro levantarse. Cuando terminó la canción, la orquesta estaba alineada, el público animado, y Antonio respiraba con la solemnidad de quien ha sobrevivido a su propio error. El escenario parecía más grande. O tal vez era solo el espacio que se crea cuando alguien ya amado, ya consagrado, ya gigante, decide no permitir que un principiante sea devorado
por su primer tropiezo. El telón se cerró entre aplausos, pero Pedro sabía que los aplausos no eran el final. Era solo el primer movimiento de lo que vendría después. El pasillo que conectaba el escenario con el conjunto de camerinos era estrecho, iluminado por lámparas que parpadeaban como si dudaran antes de cumplir su función. Un olor a maquillaje, madera caliente y polvo de suelo flotaba en el aire, el olor típico de los estudios de la época, donde cada pared parecía guardar demasiados secretos. Pedro Infante atravesó ese pasillo sin apresurar el paso, sosteniendo el pañuelo contra el sudor de su cuello. Detrás de él, aún se oía el zumbido del público que salía al intermedio. La presentación no había sido un desastre, pero, para algunos, podría haber estado mejor controlada. El director lo alcanzó antes de que Pedro llegara al camerino. «No se improvisa en un estudio como este, Pedro», dijo, sin levantar la voz, pero con la impaciencia de quien se preocupa más por la jerarquía que por la música. Pedro se detuvo, dobló el pañuelo y lo guardó en el bolsillo. «Improvisar», respondió con calma, «es cuando alguien no sabe a dónde va. Yo lo sabía perfectamente». El director se mordió el labio, contrariado. Sabía que no tenía autoridad total sobre Pedro, no allí, no con los patrocinadores aún comentando lo mucho que el público parecía haber vibrado con la elegante corrección. Pero había otros hombres en el edificio que no veían con buenos ojos la amabilidad. Hombres que tenían poder sin necesidad de subir a ningún escenario. «Esto sienta un precedente, Pedro». «¿Precedentes?», arqueó las cejas. «Crean respeto, eso sí». El chico se habría derrumbado si lo hubiera dejado caer solo. «Y tal vez habría aprendido una lección», replicó el director. «La vida no perdona los errores». Pedro esbozó una media sonrisa, de esas que dicen más que cualquier frase. «Por eso es necesario enseñar misericordia antes de que la vida lo endurezca todo». En el camerino de los músicos, el ambiente era otro, sofocante, denso, lleno de comentarios susurrados. Algunos afinaban sus instrumentos apresuradamente, fingiendo concentración. Otros reían en voz baja, con ese tipo de risa que desaparece cuando el objetivo entra en la sala. Y en el centro de todo estaba el director, sentado en una silla de hierro, frotándose la cara con la toalla como si intentara borrar lo que acababa de pasar. «El problema», decía uno de los saxofonistas, «es que ahora cualquier principiante pensará que tiene una red de seguridad. Esto no es un circo. La música no es un lugar para que nadie te sostenga», añadió un violinista mayor. «O entras en el compás o no entras». «Pedro tiene demasiado corazón», dijo alguien desde el fondo. «El corazón es bonito para cantar, no para trabajar». Pedro lo oyó todo desde la puerta entreabierta. No intervino. No era necesario. Las palabras dichas entre bastidores tienen vida corta. Mueren a la noche siguiente, renacen en los mismos labios. Nunca cambian a nadie. Simplemente entró. Los músicos fingieron ajustar las partituras. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Pedro caminó hasta su silla, recogió su sombrero y se lo colocó con precisión, ajustando la ala como quien se prepara para enfrentarse a otro tipo de público. «¿Dónde está Aguilar?», preguntó, sin levantar la voz. Nadie respondió de inmediato. Uno de los técnicos hizo un gesto con la barbilla, indicando el pasillo lateral, donde se encontraban los camerinos más pequeños. Pedro agradeció con un rápido movimiento de cabeza y salió. Antonio estaba sentado en el borde de la silla, con la guitarra en el regazo, afinando las cuerdas con una obstinación que delataba el temblor de sus dedos. El camerino era demasiado pequeño para 2 personas, y aún así parecía vacío. Vacío del orgullo que normalmente sustenta a cualquier cantante. Pedro cerró la puerta tras de sí. «Respira, muchacho».
Antonio intentó reír, pero el sonido le salió entrecortado. He fallado la entrada, Pedro. He fallado delante de todo el mundo. He oído las risas. Sé lo que significa. Significa que hoy se han reído. Mañana tendrán que callarse cuando entres, dijo Pedro acercándose a él. Antonio bajó la mirada. No sé si me quieren aquí. Pedro se apoyó en la mesa de maquillaje. Lo que quieran o dejen de querer. Eso no tiene nada que ver con la música. Tú tocas, tú cantas, tú sientes. El resto es ruido. El joven levantó la cara, con los ojos aún húmedos, pero firmes. No dio las gracias, y Pedro lo agradeció. La gratitud suele ser inmediata, impulsiva. El verdadero reconocimiento lleva tiempo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. La voz del veterano productor sonó seca. Pedro, el jefe quiere hablar contigo. Sala 3. Ahora. El silencio que siguió parecía una advertencia. Pedro se arregló la camisa, se pasó la mano por el pelo y miró a Antonio por última vez. Recuerda esto, chico. Los escenarios no son lugares seguros, pero son lugares justos. Quien canta con verdad acaba quedándose. El resto pasa. Antonio asintió lentamente, sosteniendo la guitarra contra el pecho como si fuera un escudo y una promesa al mismo tiempo. Pedro sonrió, pero no con ligereza, sino con el peso de quien sabe exactamente el tamaño del mundo al que el otro está a punto de enfrentarse. Cuando salió del camerino y comenzó a caminar por el pasillo hacia la sala 3, las risas habían desaparecido. En su lugar había surgido un silencio espeso, lleno de miradas torcidas, comentarios a medias y cierta impaciencia mal disimulada. Pedro no aceleró el paso. Sabía que estaba a punto de pagar el precio por hacer lo correcto. Y, aún así, caminaba como quien lleva algo más valioso que los contratos. La certeza de haber protegido a un hombre en el momento exacto en que más lo necesitaba. Los bastidores no perdonan. Pero Pedro nunca les pidió perdón. La puerta de la sala 3 se cerró detrás de Pedro con un seco golpe. El tipo de sonido que siempre anuncia conversaciones que no quieren testigos. El ambiente era austero. Una mesa grande, un cenicero lleno, paredes revestidas de madera oscurecida por el tiempo, y el humo de los ejecutivos que tomaban decisiones mientras los músicos esperaban ansiosos fuera. Sobre la mesa, 2 vasos de cristal, uno vacío, otro medio lleno, delataban que la reunión ya había comenzado antes de que Pedro llegara. Al otro lado, sentado con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, estaba Manuel Estrada, uno de los nombres más influyentes de la radio y los estudios cinematográficos de la época de oro. Un hombre que no necesitaba levantar la voz para intimidar. Bastaba con permanecer en silencio. Pedro esperó, no por respeto, sino por estrategia. Los hombres como Estrada apreciaban que el otro se adelantara, cometiera el error de hablar primero. Pedro no le daría ese regalo. Finalmente, Estrada se quitó el cigarrillo de la boca y dejó que el humo se elevara lentamente. «Has complicado la noche», dijo sin rodeos. Pedro apoyó las manos en los bolsillos. «Solo evité un desastre». ¿Desastre? El tono estaba cargado de ironía. Desastre es cuando un artista se cree director en medio del escenario. Desautorizaste a mi director, desmontaste la secuencia planeada y, lo que es peor, hiciste parecer que el chico merecía ser rescatado. Pedro respiró hondo. Se lo merecía. Estrada apoyó los puños en la mesa. Así no se entrena a alguien para que permanezca. A veces, la caída enseña más que la protección. «O destruye», replicó Pedro. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Tenía bordes afilados. «Vamos al grano», dijo el ejecutivo, encendiendo otro cigarrillo. «¿El programa de radio de la próxima semana? ¿Cancelado para ti? Hemos sustituido tu participación».
Y en cuanto a la película que estábamos planeando, también vamos a darle un tiempo. La producción está reconsiderando el rumbo. Pedro no pestañeó. ¿Reconsiderando por qué? Porque decidiste que el guión es opcional y que tienes derecho a convertirte en tutor de los incompetentes que contratamos. Pedro levantó ligeramente la barbilla. El chico no es incompetente. Eso es irrelevante, interrumpió Estrada. Y, sinceramente, Pedro, lo que hiciste hoy dio pie a comentarios desagradables. Algunos dicen que estás demasiado sentimental, que estás tratando de hacerte pasar por mentor. Y, lo que es peor, que quieres moldear a un sucesor. A la industria no le gustan los sucesores creados por artistas. Eso le quita el control a quien realmente manda. Pedro exhaló lentamente, no por cansancio, sino para evitar que la ira se le escapara. Piensa lo que quieras. Hice lo que tenía que hacer. ¡Estupendo! El ejecutivo esbozó una sonrisa fría. Entonces, acepta las consecuencias. Y con eso, dio por terminada la reunión. Las semanas siguientes fueron un desierto silencioso. Las llamadas que antes llegaban con insistencia, ahora eran tibias, breves, casi burocráticas. Las invitaciones que solían aparecer de forma natural desaparecieron. La radio, siempre tan ávida por la voz de Pedro, pasó a tratarlo como si estuviera en pausa creativa. En los estudios, los directores desviaban la mirada, sonriendo solo con media boca. Los productores, antes generosos, se volvieron excesivamente formales. No hubo puertas cerradas. La humillación nunca era explícita. Era más sutil que eso. Puertas que seguían abiertas, pero demasiado pesadas para empujarlas. Pedro entendió el mensaje. Le estaban diciendo: eres bueno, pero no eres mejor que nuestras reglas. Reaccionó como siempre reaccionaba cuando el mundo intentaba doblegarlo, trabajando. Cantó en locales más pequeños. Volvió a actuar en palenques con suelo de tierra batida, escenario improvisado y un público compuesto por hombres que bebían más de lo que escuchaban. Cantó en antiguas cantinas de Garibaldi, donde el olor a tequila barato competía con el sonido de las guitarras. Y, curiosamente, en esos lugares la música fluía con más autenticidad. Un sábado por la noche, en un palenque encajonado entre dos fachadas mal iluminadas, alguien gritó desde el fondo: «¡Pedro! ¡Canta esa de la noche de Aguilar! ¡La improvisada!». La petición provocó algunas risas entre el público. Risas de curiosidad, no de burla. Pedro dudó un segundo, como quien toca una cicatriz aún reciente. Luego sonrió, pidió a los músicos que lo siguieran por instinto, y comenzó el mismo verso que había salvado a Antonio en aquella noche turbulenta. La cantina quedó en silencio. Cuando llegó al estribillo, Pedro dejó el aire en suspenso. No cantó. Dejó espacio, exactamente como antes. Y desde el fondo de la sala entró una voz, vacilante, pero fuerte, rica en emoción. Era Antonio Aguilar. Cruzó la sala con la guitarra en la mano, con el rostro iluminado por el reconocimiento de algunos clientes que murmuraban su nombre. Pedro dio un paso atrás, dejándole espacio para que ocupara el centro. Antonio cantó el estribillo con una firmeza que no tenía meses antes. Ya no era el chico aterrorizado de la noche del estudio. Era un artista que había encontrado su propia columna vertebral. Cuando terminaron, los aplausos fueron breves, intensos, casi demasiado respetuosos para aquel ambiente de mesas pegajosas y botellas de tequila derramadas en el suelo. Al salir, Pedro pagó la cuenta y dejó algunos billetes extras sobre la barra. Antonio se acercó a la puerta, todavía emocionado. «Has vuelto a abrir el espacio, Pedro». Pedro se ajustó el sombrero. «El espacio nunca es un regalo, es una invitación. Y las invitaciones solo tienen valor cuando alguien las acepta».
Antonio sonrió de una manera que decía más que cualquier agradecimiento formal. Había allí algo que aún no era amistad, era una alianza silenciosa, forjada no en la gloria, sino en el riesgo compartido. Las semanas siguientes trajeron rumores que crecían rápidamente. Pedro está haciendo caridad musical. Pedro está enseñando al niño. Pedro está creando competencia. Pedro está tratando de ser más grande que el sistema. Pedro escuchaba todo con el mismo silencio de siempre, el silencio que tantos interpretaban como humildad, pero que en realidad era cálculo, porque responder a los hombres pequeños es rebajarse a su nivel. Solo sabía una cosa: la música continuaba, y él también. Pero se estaba pagando un precio, no en dinero ni en contratos, sino en puertas discretamente cerradas, miradas que se secaban cuando pasaba y una sombra que comenzaba a extenderse por los pasillos de las radios y los estudios, la sombra de que Pedro Infante estaba dejando de ser conveniente. Y cuando un artista deja de ser conveniente, la industria siempre encuentra la manera de recordárselo. Pedro Infante llegó temprano al antiguo teatro reabierto para grabaciones especiales de la radio. Era un homenaje a los grandes nombres de la música mexicana y, irónicamente, se transmitiría en la misma emisora que años antes lo había dejado en reposo artístico. La invitación había llegado sin disculpas, pero con la delicadeza típica de quienes saben que necesitan a una estrella, incluso cuando fingen lo contrario. Pedro no guardaba rencor, guardaba recuerdos, y los recuerdos, a diferencia del rencor, no cansan. El salón estaba lleno de técnicos, periodistas, fotógrafos, músicos, jóvenes cantantes aún en busca de un espacio. Muchos saludaron a Pedro con entusiasmo, otros con esa falsa cordialidad que se distribuye cuando conviene. Caminó entre ellos como si todos fueran antiguos colegas, sin distinguir quién lo había apoyado o silenciado años atrás. Al fondo del pasillo, donde los invitados esperaban su entrada, estaba Antonio Aguilar. Más maduro, más firme. Llevaba un traje impecable, botas nuevas y una guitarra mejor que cualquiera que hubiera tenido jamás. Su rostro mostraba una serenidad que solo los años dan, y un destello de reconocimiento inmediato cuando vio a Pedro. Antonio se acercó. «Nunca más te hicieron esperar tanto para cantar, ¿verdad?», dijo con una media sonrisa. Pedro se rió. Esperar es parte del oficio. Saber por qué se espera. Eso es otra cosa. Antonio quería decir algo más, pero los periodistas los interrumpieron para fotografiarlos juntos. Pedro se dio cuenta de la incomodidad de su amigo. Aún no se había acostumbrado del todo al acoso, a pesar de ser ya una figura conocida en los palenques más importantes, y le puso la mano en el hombro, guiando el tumulto con naturalidad. Era impresionante cómo se movía Pedro en lugares estrechos. Parecía expandir el espacio a su alrededor, como si su presencia creara oxígeno. Cuando finalmente se quedaron solos de nuevo, Antonio respiró hondo. «Hace años, aquella noche, me salvaste. Ahora todo el mundo lo sabe». Pedro negó con la cabeza. «No salvé a nadie, solo hice música». Antonio insistió. «Hiciste más. Me diste un segundo de vida cuando todos esperaban mi muerte. Artística, pero muerte al fin y al cabo». Pedro no respondió de inmediato. El silencio era su forma de reconocer verdades profundas. Solo después de unos segundos, dijo: «Una caída no es muerte. Solo se convierte en muerte cuando alguien se empeña en empujar. Y ese día, estaban listos para empujar». Antonio bajó la mirada, recordando las risas, muy diferentes de las que escucharía esa noche, años más tarde, cuando el público ya lo aplaudía como hombre de escenario y dueño del repertorio. Las risas de aquella primera vez habían sido crueles, ansiosas por convertir un desliz en un destino. Respiró hondo,
tratando de expulsar el recuerdo. ¿Sabes que todavía oigo esas risas a veces? Confesó. En sueños, tal vez, o en el silencio de las grandes actuaciones. Pedro le puso la mano firmemente en el hombro. Entonces aprende esto. No hay nada más frágil que la risa de quien nunca se ha atrevido a subir al escenario. Solo parece fuerte porque ocurre en la oscuridad. La luz la destruye. La grabación comenzó. Los veteranos fueron llamados primero. Mariachi detrás de la cortina, locutores con trajes impecables, grandes nombres de la música ranchera y guapango, subiendo al escenario para números preparados con días de antelación. Pedro, por algún capricho administrativo, había sido colocado casi al final. Antonio sería uno de los últimos. Desde el pasillo, Pedro observó al público, lleno, vibrante, atento. También observó a los técnicos, muchos de los cuales habían estado presentes en la fatídica noche del error. Algunos evitaban mirarlo directamente. Otros intentaban compensarlo con una amabilidad tardía. Pedro solo saludaba con la mano, como quien acepta el pasado pero no devuelve la moneda. Cuando llamaron a Pedro al escenario, el aplauso fue inmediato y sólido. No de histeria, sino de respeto, de memoria colectiva, de admiración por la constancia. Pedro saludó al director, un director nuevo, que no llevaba en la frente el antiguo resentimiento, y comenzó su número con absoluta seguridad. La voz llenó el teatro como siempre, fácil, limpia, masculina y suave al mismo tiempo. Su canto tenía esa característica única de sonar íntimo incluso cuando el micrófono amplificaba cada nota. Al salir, mientras aplaudían, Pedro hizo algo inesperado. Pidió que le devolvieran el micrófono. El técnico se quedó paralizado por un segundo. El director frunció el ceño, temiendo otra improvisación. Pero Pedro solo sonrió y dijo: «Quiero llamar a alguien que merece este escenario tanto como cualquier veterano aquí presente. Alguien que venció las risas entre bastidores». El público murmuró. El nombre aún no estaba claro. Antonio Aguilar. Ven, canta conmigo. Detrás de la cortina, Antonio se quedó inmóvil. Algunos músicos le dieron una palmada en el hombro, animándolo. Otros fruncieron el ceño, molestos por ver a alguien, aún en ascenso, recibir el mismo espacio que un artista ya consagrado. Pero Pedro esperaba, y cuando Pedro esperaba, el ritmo del escenario cambiaba de lado. Antonio entró, como quien atraviesa una puerta que siempre ha estado abierta, pero que nunca se había atrevido a cruzar. El teatro aplaudió, primero por cortesía, luego con curiosidad, hasta que finalmente reconoció que aquel hombre ahora tenía postura, fuerza, confianza. «Vamos a cantar esa», dijo Pedro, en voz baja, como quien comparte un secreto. Y comenzaron. Esta vez no hubo errores, no hubo risas, no hubo miedo. Había música. Antonio sostuvo cada nota con firmeza. El estribillo, ese estribillo que un día había sido un puente para que no se hundiera, ahora era un canto liberado. El público respondió con una intensidad que Antonio nunca había recibido en las grandes salas. Un aplauso largo y sincero, que mezclaba sorpresa y aprobación. Pedro, a su lado, sonreía con orgullo silencioso. Cuando salieron del escenario, Antonio todavía temblaba, no de miedo, sino de emoción. Se volvió hacia Pedro. «Ahora dime la verdad», dijo, esbozando una sonrisa. «¿Todo esto fue por mí?» Pedro respiró hondo y respondió con la serenidad que le caracterizaba. «Fue por justicia y por la memoria, porque la risa de aquella noche tenía un dueño. Y ya era hora de cambiar ese dueño». Años más tarde, cuando le preguntaban a Antonio sobre su carrera, sobre sus influencias, sobre los momentos decisivos de su historia, él contaba aquella noche, no la noche en la que se equivocó,
sino la noche en la que fue llamado de vuelta al escenario como un igual. La contaba como quien habla de un hermano mayor. No mencionaba las risas, ni los nombres de quienes lo humillaron, ni los hombres que intentaron destruir a Pedro por defenderlo. Solo mencionaba el gesto, y siempre terminaba diciendo: Pedro Infante nunca dejó que nadie cayera solo. Con el tiempo, las risas que un día lo ridiculizaron se volvieron demasiado pequeñas para competir con la verdad. La industria, que antes lo censuraba, pasó a estar orgullosa de él. La memoria colectiva convirtió el episodio en una leyenda. No la leyenda del error, sino la leyenda de la mano que se extiende. Y así, en el silencio de los bastidores y en el brillo de los escenarios, se construyó otro fragmento de la grandeza de Pedro Infante. No el ídolo inalcanzable, sino el hombre que, en el momento exacto, elegía lo correcto en lugar de lo conveniente. Y por eso, incluso después de la última nota, la leyenda permaneció.